Buenas de nuevo, crack bursátil. Escucha la entrevista que nos dejó Peter Lynch para afrontar recesiones como la que estamos viviendo. La gente no entiende sus ventajas naturales y ellos no las usan. Lo primero es malo, pero lo segundo es peor. Si tú no crees que eres un buen patinador sobre hielo o si estás convencido de que no eres un buen violonchelista, tú no vas a intentarlo. Pero la gente está comprando acciones de todos modos. En eso no están desanimados, solo piensan que es una apuesta. Estamos aquí con Peter Lynch. La revista Time lo ha llamado el administrador de dinero número 1 de Estados Unidos. Durante 13 años dirigió el Fidelity Magellan Fund, que era un fondo mutuo de capital general de primer nivel. Su nuevo libro, Beating the Street, ofrece consejos sobre cómo elegir acciones y maximizar las ganancias. Y está aquí para hablarnos sobre muchas cosas. Peter, bienvenido a la transmisión. Usted escribió un libro llamado One Up on Wall Street, y creo que es uno de los libros más vendidos sobre Wall Street. Si no estoy en lo cierto, puedes corregirme. Entonces, ¿por qué escribiste otro? Vale, creo que la razón por la que lo escribí es que trato de explicarle a la gente sus grandes ventajas y sus limitaciones, y que deberían involucrarse en las acciones y deberían hacerlo de la manera correcta. ¿Eso está en tu primer libro? Correcto, y obviamente no causé una gran impresión, porque el porcentaje de las personas involucradas en las acciones era muy bajo. En 1960 la gente tenía el 40% de sus activos financieros, incluida su casa, en acciones y fondos mutuos. En 1980 eso se redujo un 25%. Y ahora se redujo al 17%. ¿Y por qué cree que ocurre esto? Bueno, creo que la gente en la década de los 80 fue la mejor década de este siglo para las acciones. Creo que la gente logró perder dinero por sí mismos en los años 80, porque sus métodos eran muy defectuosos. Así que realmente siento que quería que la gente entendiera que no quiero que nadie compre una acción. Quiero decir, si vas a comprar una acción, deberías hacer ciertas cosas. Si no estás dispuesto a hacer estas cosas, deberías dejar tu dinero en el banco. Tu filosofía es simple, y estoy recordando esto del libro anterior. Creo que nosotros no estamos hablando del libro anterior. Correcto, tu filosofía correcta era que encuentres algo con lo que te identificas. Recuerdo que esa era la historia de tu esposa y sus medias. Sí, las piernas y Penny. Piernas y Penny. Tu esposa dijo, son las mejores medias que he visto en mi vida. Es cierto. Y cuando tu esposa dijo esto, tú sabías que ese producto era mejor. Solías quedarte en la quinta motel donde el servicio era mejor. Cualquier detalle era mejor. El precio era bueno. Sí, el precio era bueno. Y también dijiste, este es un lugar que yo puedo determinar. Es decir, que Peter Lynch puede decir que este es un buen producto, ¿cierto? Y si estas personas están haciendo un buen producto, entonces sus ganancias aumentarán. Por lo tanto, las acciones subirán, y ese es el tipo de proceso de toma de decisiones por el que deberías pasar. Ahí lo tienes, estás en lo cierto. No creo que la gente entienda que hay una correlación del 100% con lo que sucede con las ganancias de una empresa en varios años y lo que ocurre con las acciones. Si a la compañía McDonald's le ha ido muy bien su negocio, las acciones habrán ido muy bien. La gente se preocupa por el exceso de oferta monetaria, por qué ha pasado con el precio del petróleo, quién es el presidente, quién está siendo nominado para la Corte Suprema, la capa de ozono, etc. No hay que mirar fuera. Si las ganancias de McDonald's suben durante los próximos 10 años, las acciones también lo harán. Pero lo que te dirán, Peter, es cómo tú sabes que eso ocurrirá. Es divertido decirte esto. Te están diciendo que estas otras cosas influyen en la cantidad de ganancias de una empresa en particular. Si estamos en una recesión, la gente no va a gastar tanto dinero en ir al cine o lo que sea que hagan. Por lo tanto, debe prestar atención a estas cosas porque impactan en las ganancias. Son muy importantes, pero no tienes ni idea de lo que van a hacer. Alan Greenspan es el jefe de la Reserva Federal y no puede predecir las tasas de interés. Él es el primero en decirlo. Sí, él puede influir, pero no puede predecirlos. Él no puede predecir cuáles serán las tasas de interés a largo plazo dentro de un año, dentro de 2 años o dentro de 3 años. Incluso está sorprendido de lo bajas que son ahora. Así que, ¿cómo se supone que voy a predecir las tasas de interés? ¿Cómo se supone que debo predecir la economía?
Ciertamente, si recuerdas la recesión del 82, en 1982, con una tasa de interés del 20%, un desempleo del 14% y un 12% de inflación, yo no recuerdo a nadie diciéndome qué era lo que iba a ocurrir en 1980 o 1981, y de repente tuvimos la peor recesión desde la Gran Depresión. Yo no leí ninguna predicción en el periódico, así que es una locura pensar en estas cosas. Aquí hay una cita tuya. Yo tengo Dunkin' Donuts. Cuando tiene Dunkin' Donuts, no tiene que preocuparse por las importaciones coreanas, no tiene que preocuparse por el M2 o M3. Estas son cifras de suministro de dinero. ¿Ellos lo están? Sí, y lo que está ocurriendo con el suministro de dinero. Esta es la manera en la que tú ganas dinero. Si no entiendes lo que hace la empresa, no deberías estar en ella. Si pudieras predecir el mercado de valores, podrías predecir la economía, predecir las tasas de interés. Si tú compras las acciones equivocadas, vas a tener que perder la mitad de tu dinero de todos modos. Estoy diciendo que la gente tiene ventajas naturales. Digamos que te ganas la vida en la industria de los restaurantes. Suministras productos de papel, suministras equipos de cocina, ayudas a construir restaurantes. Tú viste a McDonald's, tú viste Chi-Chi's. Tú viste Chili's, tú viste Cracker Barrel, viste Dunkin' Donuts, viste Kentucky Fried Chicken, todas esas tiendas exitosas. Ellos multiplicaron por 40 o por 50 veces tu dinero. No necesitas ganar esa cantidad de dinero muchas veces en tu vida, ¿cierto? Eso es todo lo que tenías que hacer, seguir la industria de los restaurantes. La gente está en industrias, están en la industria de publicidad, están en la industria química y en otras. ¿Por qué no se quedan dentro de la industria? Solo necesitas unas pocas acciones por década. ¿Cuántas buenas acciones necesitas durante toda tu vida? Por ejemplo, las personas que están en la industria de restaurantes están comprando acciones de biotecnología. La gente de la industria química está comprando acciones de petróleo. Es absolutamente absurdo. La gente no entiende sus ventajas naturales y no las usan. Así que lo primero es malo, pero lo segundo es peor. Si no crees que eres un buen patinador sobre hielo o si estás convencido de que no eres un buen violonchelista, no lo intentarás. Pero la gente está comprando acciones de todos modos. No están desanimados. Simplemente creo que es una apuesta. Así que siguen adelante y apuestan en una acción durante una semana y media. Y si sube, ellos obtienen $2 con ella. Luego la venden y compran otra cosa. Cuando pasan 3 años, todo lo que ellos han generado es un montón de comisiones. Probablemente hayan perdido dinero. Eso es un error. Así que, ¿cuál es su consejo? Si no entiendes una empresa, si no puedes explicársela a un niño de 10 años en 2 minutos o menos, no la compres. Porque cuando baje, digamos que las acciones bajan 2 puntos, no entenderás lo que está pasando. ¿Qué haces? ¿Compras más? ¿Eliges al azar? Probablemente tu broker no te ayude bien. Él o ella ciertamente no saben nada sobre eso. Es decir, quién sabe qué avances y qué son estas cosas de planos traseros de automóviles y megaflops. ¿Quién sabe qué es todo esto? Entonces, compra en lo que sabes. Compre en su industria, compre lo que sabe, compre compañías locales. Supongamos que no tienes una industria, quiero decir, realmente no sabes mucho más. Bien, puedes comprar empresas locales, empresas de tu propia industria. 10 años después de que Walmart se hiciera pública, 10 años después de eso, Walmart es una empresa de 25 años ahora. Tú podrías haber comprado sus acciones y multiplicar tu dinero 50 veces en Walmart. Así que, si lo compró 10 años después de que se hiciese público, ya se multiplicó por 5. Por lo que podría haber ganado 250 veces su dinero. Digamos que estabas en una ciudad y ellos entraron ahí y vimos sus ventajas. Todos pensamos, estos precios son geniales, lo están haciendo muy bien, me gustan las ofertas. Y tú comprobaste e invertiste un poco de trabajo en saber más. Quiero decir que la gente es muy cuidadosa cuando compra un lavavajillas. Ellos hacen varias investigaciones, pero ellos ponen $10.000 en una acción que escucharon en la parada del bus. Así que, si investigaste un poco, sabrías que Walmart solo está en un 10% del país y ni siquiera están saturados. ¿Por qué no pueden extenderse al resto del país? Así que esto es más de lo mismo. Sí, es más de lo mismo. Además, muestro ejemplos.
es un toque más detallado en realidad. Actualmente me muestra que elegí bien 21 acciones a principios de 1992. Solo hago el trabajo y sigo a esas compañías. Los fundamentos de algunas compañías se deterioran, otros mejoran. Veo esas empresas durante el año. También explico la industria minorista. Trato de hacerlo muy simple y hablo de un ejemplo maravilloso ahí. Es como en una clase de séptimo grado. El maestro leyó mi libro y mi primer libro del que tú has hablado antes. Tú y yo hicimos un programa sobre eso en Washington. ¿Recuerdas ese programa? Esto fue hace mucho tiempo. Y yo dije, si tú aprobaste quinto grado de matemáticas, puedes invertir en el mercado de valores. Entonces, una profesora comenzó a enseñarlo en la clase de séptimo grado. Estos niños tenían que estudiar compañías, tenían que mirar sus balances para ver si ellas eran solventes, y ellos eligieron acciones. Esas acciones subieron un 69% en 2 años, mientras que el mercado había subido un 20%, y ellos eligieron acciones como Limited o como Gap. Ellos entendían esas compañías. También eligieron IBM, y yo perdí dinero en ese periodo. Quiero decir que cualquiera comete errores. Eso fue en la escuela Santana en Arlington. Pero además, en la década de los 80 había 8.000 clubes de inversión. Estos son aficionados, un conjunto de gente promedio que solo invierte. El 62% de estos clubes de inversión consiguieron superar el mercado. Sin embargo, en la década de los 80, solo el 25% de los profesionales vencieron al mercado. Estás ahora volviendo a Fidelity, ¿no es así? Bueno, no voy a hacer nada cuando termine este libro. He estado trabajando 1 o 2 días a la semana durante el último año y medio en este libro. Ahora mismo he terminado con el libro. Voy a volver tal vez un día a la semana para trabajar con los analistas más jóvenes, solo para escucharlos a ellos y hablar con ellos. No les voy a decir que compren Xerox o vendan Xerox. No voy a administrar otro fondo. 13 años es suficiente para administrar un fondo. Solo voy a trabajar con analistas más jóvenes. Debes dejarlos hacer preguntas. Yo les haré preguntas. Va a ser muy divertido ahora. ¿Y tú aún continuarás administrando dinero para alguien que no seas tú? No, no lo hago. Administro dinero con otras personas para algunas organizaciones benéficas, pero no gestiono las cuentas de nadie. ¿Y te gusta tu nueva vida? Oh, es fabulosa. Hace 4 o 5 años dijiste, suficiente, he estado administrando todo este dinero y ahora voy a renunciar. Sí, así es. ¿Y qué es lo que haces ahora? Bueno, en realidad quiero pasar más tiempo con mi esposa y mis hijos. Fue una situación interesante porque amaba mi trabajo. Yo adoraba mi trabajo y me gustaba hacer actividades al aire libre. Y cuando era joven, ya sabes, no estuve involucrado en obras de caridad hasta los 30, no tenía más obligaciones, mis hijos eran más pequeños y no me necesitaban tanto. Pero todo termina cuando ellos crecieron. Necesitaba dedicarles más tiempo, así que disfruté de la familia. Antes me iba al trabajo a las 6 de la mañana, llegaba a casa a las 7 de la noche 6 días a la semana. ¿Esto era en Boston? Sí, estaba viajando 14 días al mes. Eso era demasiado, así que dije, no puedo con todo. Y afortunadamente gané el dinero suficiente para decir, puedo renunciar a ese trabajo. No tuve que renunciar a la familia ni a las actividades al aire libre. Entonces, ¿qué haces ahora con tu vida? Bueno, reduje aproximadamente de trabajar 90 horas a la semana a tan solo 40 o 50 horas. Ahora en la mañana preparo desayunos y almuerzos para los niños y hago ortografía y deletreo palabras en español. Fidelity me dio una oficina, tengo una secretaria y paso la mayor parte del tiempo trabajando en cosas de caridad como escuelas del centro de la ciudad, bibliotecas del centro de la ciudad, viviendas del centro de la ciudad. En realidad, estoy muy involucrado en actividades benéficas.